Domingo de la 29ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 45. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? ¿O de bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: lo somos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber, lo beberán, y se bautizarán con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Ustedes nada de eso. El que quiera ser grande, sea su servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos, en el Evangelio de este domingo, Día del Señor, nos pone delante a dos de los apóstoles de nuestro Señor, los hermanos Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes nuestro Señor les había puesto el sobrenombre de Boanerges, los hijos del trueno, porque en una ocasión, cuando Jesucristo estaba por pasar por la región de Samaria y en un pueblo mandó a sus apóstoles que les prepararan un sitio y no los quisieron recibir. Y estos dos hermanos, Juan y Santiago, le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo para que los consuma? Los querían ya, pues los querían achicharrar, los querían comer, quemar a todos los habitantes de ese pueblo que no quisieron recibir al Señor y a los apóstoles. Y parece ser que nuestro Señor, con buen humor, seguramente les explicaría que eso no estaba bien, pero con buen humor les puso los hijos del trueno, porque además por otras narraciones de los evangelios, pues a veces parecen personas que reaccionaban inmediatamente, muy duro, muy fuerte. Pues estos dos hermanos se van a acercar al Señor y le van a pedir, haciéndole antes una advertencia: Señor, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Ya le están como presionando a nuestro Señor, lo cual de alguna manera podemos sacarle el lado positivo, que es la confianza que tenían con el Señor para acercarse a Él y pedirle, en este caso, aunque de manera equivocada, pero pedirle algo: queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Nosotros, ¿cuántas veces tenemos muchas cosas que pedirle al Señor? Y esto nos permite ver que podemos acercarnos a Él con mucha confianza. Pero, volvemos a repetir, aunque ellos se acercan con confianza al Señor, que manifiesta pues precisamente ese cariño, ese afecto, ese amor, esa confianza precisamente que tenían en Él, y sin embargo lo que le van a pedir no estaba en lo correcto. Nuestro Señor le va a contestar: ¿qué quieres? ¿Qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué quiere que hagan por ustedes? Hay un librito que tiene como título Las preguntas de nuestro Señor Jesucristo. Y es que
cuando uno se acerca a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y va como ubicando las preguntas de nuestro Señor, uno se queda asombrado que nuestro Señor enseña preguntando, o muchas veces alguna situación, alguna circunstancia, nuestro Señor aprovecha para preguntar, o también a veces ante una pregunta, Él contesta con otra pregunta, ¿no? Y aquí precisamente, no es precisamente ese caso, pero empieza nuestro Señor preguntando, ¿qué quieren que haga por ustedes? Le decía que nuestro Señor muchas veces contesta preguntando. En otra ocasión recordarán cuando precisamente uno de ellos, Juan, y su amigo Andrés, que era el hermano de San Pedro, en ese momento todavía no conocían al Señor, pero Juan y Andrés eran discípulos de Juan Bautista. Y Juan Bautista les va a señalar, ese es el Cordero de Dios, señalando a nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos dos, Juan y Andrés, van a empezar a seguir a nuestro Señor. Nuestro Señor se da cuenta, voltea y le va a preguntar, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Una pregunta también existencial. ¿Qué buscas en tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? En otras ocasiones va también nuestro Señor a preguntar, ¿no? Por ejemplo, al ciego de Jericó. El ciego de Jericó que escucha que había tumulto, había murmullo. ¿Qué pasa?, preguntó. Es Jesús Nazareno que está pasando, y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y el Señor en un momento determinado se detuvo y le va a preguntar, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Igual como al paralítico que estaba junto a la piscina de Siloé, ¿no? Años y años, y siempre entraban otros antes que él. Cuando alguien le acercaba a la piscina, pues que por lo visto era milagrosa el agua, ¿no? Ya otro había entrado por él, y también nuestro Señor le va a preguntar, ¿qué quieres que haga por ti? Igual pasa aquí. Se acercan estos dos apóstoles y les van a decir, Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Una pregunta existencial, una pregunta que afecta a nuestra vida también. Esta pregunta de nuestro Señor, que la dirigió a estos dos hermanos apóstoles suyos, Santiago y Juan, nos la dirige también a nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? Tú, que en estos momentos puede ser que estés escuchando, porque escuchas siempre o porque hoy día se ha dado la ocasión y tienes la oportunidad, también a ti te pregunta el Señor, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por tu vida diaria, por tu vida espiritual? ¿Qué quieres que haga por tu familia? ¿Qué quieres que haga por esa situación en la que te encuentras ahora? Ya sea porque estás pasando una situación económica difícil, ya sea porque no tienes trabajo, porque en tu vida familiar las cosas de repente no están marchando bien en tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus papás, con tus hermanos. De repente hay alguna situación que te tiene sufriendo, hay enfermedades dentro de los miembros de la familia, hay alguien que ha fallecido, estás con el dolor de la separación del ser querido. ¿Qué quieres que haga por ti? El Señor siempre se está cruzando en nuestro camino y siempre nos está preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y volviendo al Evangelio, aquellos hermanos contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Nuestro Señor le va a decir, no saben lo que piden. Pero, ¿qué hay detrás de esa pregunta? Ellos quieren sentarse ya en el reino de los cielos, junto a nuestro Señor a su derecha, a su izquierda. Parece que no era tanto eso. Parece que todavía estos apóstoles no tenían del todo claro
la misión de nuestro Señor Jesucristo, una misión espiritual. Jesucristo venía para saldar la deuda del hombre que tenía con Dios, para pagar, en vez de nosotros, Él mismo pagar con su vida nuestros pecados, nuestras deudas. Por eso San Juan en su Evangelio va a decir: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el mundo se salve por Él, para que nadie se condene. Jesucristo venía para eso. Su misión era una misión espiritual: reconciliar al hombre con Dios, demostrarnos el amor infinito de su Padre Dios por todos nosotros, darnos ejemplo de santidad, y también para que participemos de la naturaleza divina. Pero es verdad que también en el mundo judío que le tocó vivir a los apóstoles, a nuestro Señor, y más aún ya desde antes, poco a poco la espera del Mesías se había ido cambiando. Ya no esperaban tanto un Mesías que les iba a liberar del pecado, del sometimiento del demonio, del yugo del demonio, sino un Mesías más bien político, un Mesías que le venía a liberar en la vida terrena, en el aspecto material, en el aspecto humano, político, social, del yugo de los diferentes imperios por los cuales el pueblo judío venía pasando. Desde el imperio asirio allá por el siglo VIII, por el siglo VII, el imperio babilonio en el siglo VI, el imperio persa también desde el mismo siglo VI, siglo V, siglo IV, después los griegos, y en el momento en que vivían con nuestro Señor, el imperio romano. Entonces, poco a poco, el pueblo judío, muchos del pueblo judío, habían ido entendiendo que el Mesías venía a liberarles de esa situación política, social, terrena, en la que estaban sometidos durante siglos. Decimos muchos, pero no todos, porque seguramente la Virgen María vendría esperando pues al Mesías que le iba a liberar del pecado. Igual podríamos decir de San José, de la prima de la Virgen Isabel, del esposo de Isabel, Zacarías, del anciano Simeón, de Ana, aquella mujer anciana que había vivido muchos años esperando ver al Salvador y lo vio, los mismos pastores, ¿no? Que los magos, ¿no? Entonces, sí esperaban, pero aquí los apóstoles, estos dos apóstoles, más bien parecen que están como esperando en un momento determinado la intervención de Jesucristo, y con el poder que tenía, que veían que tenía, iba a vencer a los romanos, y entonces ya en su gloria, en su lecho de triunfo, ¿no? Pues ahí ellos pensaban estar uno a su derecha, otro a su izquierda. Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y por eso nuestro Señor va a empezar diciéndoles: no saben lo que piden. Efectivamente, no sabían lo que pedían. Estaban pidiendo equivocadamente. Esto también nos da motivo para pensar en nuestra oración, en nuestras peticiones. Sabemos que la oración, en primer lugar, tiene que ser una oración de adoración a Dios, de adoración, de gloria, de alabanza a Dios. Una oración de acción de gracias por todo lo bueno que nos da Dios. Son infinitas las cosas buenas que recibimos cada día de Dios, cada persona y la humanidad entera y la creación entera. Acción de gracias. También la oración tiene que incluir la petición de perdón, porque también es verdad que en el mundo entero se comete muchos pecados, muchas ofensas contra Dios, y eso también tiene que estar incluida en nuestra oración. Oración de adoración, de acción de gracias, de petición de perdón, pero también oración pidiendo nuestras diferentes necesidades que tenemos. Por eso recordábamos la pregunta del Señor: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Y aquí nuestro Señor le dice a estos apóstoles y hermanos, Juan y Santiago: no saben lo que piden, no saben pedir. Que en nuestra oración pongamos
como volvemos a repetir, primero adoración, acción de gracias, petición de perdón y luego, poniéndonos en manos de Dios, pedirle por nuestras necesidades, en primer lugar las espirituales, vivir en gracia de Dios, tener la fortaleza para rechazar las tentaciones, ir adquiriendo cada vez más esa sabiduría del Espíritu Santo, sabernos conducir en la vida correctamente, vivir nuestra fe cristiana, saber dirigir la familia, los hijos, saber tener unas buenas relaciones con los papás, con los esposos, con los hermanos. Y también cosas materiales, la salud, el trabajo, la situación económica, tantas cosas que uno necesita o por otras personas. Pero en todo caso, siempre el Señor estará ahí atento para decirnos: eso que has pedido no te conviene. A veces incluso pidiendo cosas buenas y correctas no nos conviene o no nos conviene en ese momento, y el Señor sabrá cuándo dárnoslo. Y continuamos con lo que nos dice aquí el Evangelio. Nuestro Señor le responde a estos dos hermanos: no saben lo que piden. Y les va a preguntar: ¿son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? ¿O de bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? ¿De qué se trataba ese cáliz que nuestro Señor iba a beber? Ese bautismo por el que iba a pasar, y que les está preguntando a los apóstoles que también ellos, si eran capaces de beber ese cáliz, de pasar por ese bautismo. Pues con respecto al cáliz, hace referencia al sufrimiento, a la pasión que nuestro Señor iba a sufrir, a todos los padecimientos, a todos los sufrimientos por nosotros. Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber, es decir, son capaces de aceptar los sufrimientos que me van a venir. Y aquí también esta pregunta es para nosotros. La vida, de hecho, es sufrimiento. Trae muchos sufrimientos. También es verdad que trae más alegrías que sufrimientos. Hay casos en los que algunas personas Dios permite más sufrimientos que alegrías. Pero de repente ese mismo sufrimiento para esa persona supone una gran alegría. Pero para los que vemos de fuera, de repente no. Nos parece terrible verle sufrir. Y sin embargo, muchas personas pues saben descubrir en el sufrimiento a Dios. Y aunque puedan estar pasándola muy mal, sin embargo, saben aceptarlo con alegría. Entonces, de esto se trata el cáliz. Son capaces de aceptar el sufrimiento en su vida, son capaces de aceptar el cáliz que yo voy a vivir, y luego de bautizarse. ¿Cuál es el bautismo que el Señor iba a recibir? El bautismo de su crucifixión, el bautismo de su muerte, el bautismo de su muerte. El cáliz es el sufrimiento, el bautismo es la muerte. Y nuestro Señor mismo lo va a decir a su Padre Dios en el huerto de los olivos: no, Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, que pase de mí este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nuestro Señor le pregunta si son capaces de sufrir y son capaces de morir por Él. Y aquellos dos apóstoles le van a decir: lo somos capaces. Nosotros también en nuestra vida, cuando venga el sufrimiento, cuando venga el dolor, cuando venga la muerte, ya sea de familiares, personas queridas, o se acerque la muerte de nosotros, cuando ya nos vamos acercando a, como suelo decirlo últimamente, a ese final de este partido de la vida, cuando ya los minutos finales se están acercando y el árbitro está por tocar el silbato final, ya el último, el momento final, el fin del partido. Nos vamos acercando. A medida que pasan los años, se va acercando ese final del partido, o se va acercando esa orilla que ya nos está acercando también a la otra orilla, la orilla eterna, o se va acercando el momento en que tenemos que cruzar, o el final del puente de esta vida a la otra, o traspasar esa puerta de esta vida a la otra. Entonces, esta vida pues es sufrimiento, y nuestro Señor nos está pidiendo. Y les va a decir a los apóstoles, les va a decir,
el cáliz que yo voy a beber lo beberán, y el bautismo con el que me voy a bautizar también lo van a ser bautizados con ese bautismo. Nuestro Señor le está adelantando a ellos que van a pasar por el sufrimiento, por el martirio y por la muerte. Se sabe que todos los apóstoles pasaron por el sufrimiento y por el martirio y murieron mártires, excepto San Juan apóstol, que también lo intentaron martirizar y de hecho lo hicieron todo, pero no murió. Según la tradición, fue metido en una olla hirviente de aceite. Parece que no murió inmediatamente, quizá como consecuencia, después de un tiempo sí murió, y también por los años que llevaba encima, más de 100 años. Pero nuestro Señor les adelanta, van a pasar por el sufrimiento, van a pasar por la muerte. Lo mismo nos lo dice a nosotros, pues el cristiano, precisamente a través del sufrimiento y de la muerte, se asemeja a Cristo, que quiso pasar por el sufrimiento y por la muerte. Pero nuestro Señor también les dice a los apóstoles, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí. Y entonces viene la reacción de los demás. Los demás, dice aquí, al oír esto se indignaron contra Santiago y Juan, pero lo cual está significando que ellos querían también eso mismo, sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor, con lo cual esa indignación no era tanto por lo que habían pedido, sino porque porque eran una competencia para ellos. Y esto les da motivo a nuestro Señor para reunirlos con mucha calma, con mucha paciencia, y para enseñarles que, en primer lugar, Él, Dios hecho hombre, Jesucristo, ha venido a esta vida no para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Jesucristo ha venido a servir, y Jesucristo nos sirve dando su vida, muriendo por nosotros, rescatando a toda la humanidad. ¿Rescatando de qué? Del demonio, del pecado, de la muerte eterna, de la tentación. Para eso ha venido nuestro Señor, y por eso Él, que ha venido a servirnos, es ejemplo de servicio también para los demás. Y esto es lo que les va a decir a los apóstoles: el que quiera ser grande, sea el servidor de los demás, de todos. El que quiera ser primero, sea esclavo de todos. ¿Cuántas veces esto nos dan ejemplo los papás en la casa? Sirven a sus hijos, están al servicio de sus hijos. Eso tendríamos que ponerlo en toda situación, en toda circunstancia, en todo acto, especialmente en la vida familiar y también en el trabajo. El trabajo como ocasión de servicio, el trabajo como ocasión de vivir lo que es característico del cristiano, el bien, la caridad, manifestado en el servicio. Este domingo, Día del Señor, nos invita a renovar esos propósitos de vivir bien nuestra fe cristiana en este aspecto que nos señala el Señor, el servicio a los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.